Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de biología en este segundo bimestre. Vamos a desarrollar los temas de la semana 12 y bueno, iniciamos este bimestre con mucho entusiasmo, muchachos. Empecemos. Bueno chicos, ahora sí en la 12ª semana lo que nos corresponde ver es tejido nervioso y su fisiología, ¿sí? Empecemos. El tejido nervioso va a ser el tejido que está altamente especializado. Hay que recordar que es uno de los tejidos que se ha obtenido por especialización junto al tejido muscular, ¿sí? Este deriva del ectodermo, de la capa embrionaria llamada ectodermo, y forma el sistema nervioso. Nos va a relacionar con el medio ambiente y regula funciones orgánicas. La interacción del tejido nervioso con el tejido endocrino van a permitir la homeostasis en el organismo. Presenta como propiedades el tejido nervioso la excitabilidad, que le permite generar impulsos en respuesta a estímulos eléctricos, la conductibilidad, que le va a permitir transmitir o conducir estos impulsos eléctricos, y la transmisibilidad es la transmisión de estos, ¿sí? La célula característica del tejido nervioso, la representativa, digámoslo así, es la neurona, que es la unidad anatómica, fisiológica y genética del tejido nervioso. La neurona, se encarga de generar, conducir y transmitir el impulso nervioso. Entonces, la generación, conducción y transmisión del impulso nervioso solo se encarga la neurona. Hay que recordar que en el tejido nervioso encontramos dos tipos de células. La primera es la neurona. La neurona es la que genera, conduce y transmite el impulso nervioso. Recuerda. La neurona no se reproduce, requiere oxígeno y glucosa para su función activa, muy rápida. Recuerda que la transmisión de información nerviosa, la transmisión de la información nerviosa, la conducción y todo esto, más o menos lo realiza a una velocidad de 100 metros por segundo. 120 metros por segundo, disculpa. 120 metros por segundo. Es rapidísimo, ¿sí? La neurona va a presentar partes. La primera parte es la que nosotros llamamos el soma, o también llamado cuerpo neuronal, ¿sí? El cuerpo neuronal, el soma, que también es llamado pericardio, que eso corresponde a lo del citoplasma, que se encarga del control metabólico neuronal, ¿sí? Es la parte de la célula llamada neurona que va a controlar todas las funciones. Dentro de ella vas a encontrar, por ejemplo, las dendritas, que son terminaciones que realizan la conducción centrípeta. Ahora vas a entender por qué. Vas a encontrar el retículo endoplasmático rugoso, que presenta el corpúsculo de Nils, las neurofibrillas, su núcleo, que es característico, y va a haber presencia de mitocondrias para la generación de energía, ¿sí? Y la síntesis de proteínas lo presenta el retículo endoplasmático rugoso con los corpúsculos de Nils. Luego tenemos la parte más larga de la neurona, que es el axón, que también es llamado cilindro eje o neurita, ¿sí? En ella tú vas a ver que se realiza la conducción centrífuga. Centrípeta es porque va hacia ella y la otra es centrífuga porque va a salir de ella, ¿sí? Y está. Dentro del axón tú vas a encontrar estos bultitos que están recubiertos por una vaina que se llama vaina de mielina. La vaina de mielina, que es un electroaislante, que ya lo hemos visto, es un lípido, es el que acelera la velocidad del impulso nervioso. Yo te dije, más o menos, esto se realiza a 120 metros por segundo. Quiere decir que recorre 120 metros en un segundo. Es rapidísimo, ¿sí? Ahora, la vaina de mielina va a depender en qué parte del sistema nervioso se encuentre, ¿sí? Si se encuentra en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, la vaina de mielina es formada por los oligodendrocitos, que son los otros tipos de células que presentan el tejido nervioso. Yo te mencioné el primer tipo de célula es la neurona, que es la célula representativa y es la que estamos viendo, la que caracteriza y genera, conduce y transmite el impulso nervioso en el tejido nervioso, la neurona. Pero existen otro tipo de células que se llaman neuroglias, y un tipo de esas neuroglias es el oligodendrocito, que se encarga de formar la vaina de mielina, que es esta sustancia electroaislante que va a generar que el impulso nervioso viaje mucho más rápido. El oligodendrocito lo va a fabricar en el sistema nervioso central. Y las células de Schwann, que también son tipo de estas células llamadas neuroglias, lo van a formar la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Ahora, los espacios que va a quedar entre la vaina de mielina, entre estas capsulitas que se forman, va a ser llamado nódulo de Rambier, ¿sí? Que es una área desprovista de mielina. Son unos espacios que va a tener. Ahora vamos a ver cuando viaja el impulso nervioso cómo es que se da esto. Luego tenemos la última parte, que es el teledendrón, ya es la parte final, son las terminaciones nerviosas, ¿sí? Entonces, aprovechando que ya tenemos toda la estructura de la neurona, vamos a ver cómo es que funciona el impulso eléctrico.
El impulso nervioso, ¿sí? El impulso nervioso en un principio es una conducción centrípeta, va dirigida hacia la parte del soma. Luego el soma en forma centrífuga lo va a llevar hacia el axón. Y te vas a dar cuenta que el estímulo, el impulso nervioso va saltando, ¿sí? Va en forma ondulante. ¿Por qué? Porque solo pasa por la vaina de mielina, que es la que va a permitir que esto se realice de una forma mucho más rápida. Y ahí puedes ver cómo es que el impulso nervioso ya llegó, pasó desde el soma, pasó todo el axón y llegó al teledendrón, donde en el teledendrón este impulso nervioso va a llegar a lo que nosotros llamamos botones terminales. ¿Y qué hay en estos botones terminales? Vamos a amplificar. Miren, estos botones terminales lo que hay es una membrana presináptica, que está acá en el teledendrón, en esta neurona, una membrana postsináptica, que va a estar en la otra neurona, y vamos a observar que se forman vesículas presinápticas, ¿sí? Que está en la membrana presináptica, va a haber una hendidura sináptica para que se acoplen, y luego vamos a tener la membrana postsináptica, donde tú vas a ver los receptores de los neurotransmisores, que son las sustancias que se van a liberar. Entonces las vesículas presinápticas van a liberar a los neurotransmisores, que van a ser recibidos por la membrana postsináptica, que tienen receptores de neurotransmisores, que esto van a permitir que se realice el impulso nervioso. ¿Qué neurotransmisores podríamos mencionar? La acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, la adrenalina. Son neurotransmisores que utilizamos los seres humanos. La sinapsis. ¿Qué es lo que va a suceder, ¿no? En este botón terminal se va a dar todo este funcionamiento donde van a actuar los neurotransmisores. Se va a dar la sinapsis. ¿La sinapsis qué es? Es la comunicación entre una neurona con... Puede ser con una neurona, puede ser con una fibra muscular o también podría ser con una glándula. Entonces la comunicación de una neurona con otra neurona, de una neurona con una fibra muscular o de una neurona con una glándula, eso nosotros le llamamos sinapsis. Y esto es un proceso químico, ¿sí? Ahí lo hemos visto con la acción de los neurotransmisores. Pero también sucede, ahí justo vemos la sinapsis entre una neurona y otra neurona, ¿no? Obviamente le he puesto más chiquita para que se pueda observar y se da la sinapsis, la unión, ¿no? Ya sucedió la vesícula presináptica, sí, que estaba en las membranas presinápticas donde se liberan los neurotransmisores. En la membrana postsináptica hay los receptores de los neurotransmisores, y los neurotransmisores ya te los mencioné. Y se da la sinapsis, que en este caso es la comunicación en el dibujo de una neurona con otra, que es un proceso químico. Pero para que se dé este paso del impulso nervioso también se da un proceso eléctrico, que es la generación del impulso nervioso, ¿no? Ahí lo vamos a poder observar. La membrana va a estar en reposo y la membrana normalmente tiene carga positiva y carga negativa en su interior. ¿Qué va a suceder? Se va a dar primero una despolarización, que es el ingreso del sodio. Los cationes de sodio, vamos a decirlo así, los bioátomos de sodio, los cationes de sodio van a ingresar a través de la membrana que estaba en reposo y que van a generar una despolarización, que eso se le llama el ingreso del sodio. Entonces va a haber un cambio de carga, la parte interna de lo que era negativa se va a volver positiva. Entonces, luego ¿qué va a pasar? La membrana queda despolarizada, porque mira, todo estaba positivo y ahora está negativo por fuera. Entonces, ¿qué va a hacer la célula? Va a hacer que salga potasio, que es otro catión positivo. ¿Y qué va a generar? La repolarización, que es la salida de potasio. Recuerda, despolarización es el ingreso de sodio y la repolarización es la salida de potasio, ¿sí? Entonces, se va a dar esto. Va a haber una membrana que estaba en reposo, después una membrana que se despolarizó, que la tienes acá, membrana despolarizada, una membrana que está en reposo todavía, y luego salió el potasio. Entonces una membrana repolarizada, una membrana despolarizada y una membrana que se encuentra en reposo. Y de esa forma el impulso nervioso va a empezar a viajar. Entonces te das cuenta que durante que sea la sinapsis el impulso nervioso va a transmitirse por medio de un proceso químico y un proceso eléctrico. Entonces la primera célula y la más importante y la representativa del tejido nervioso es la neurona. Ahora veamos lo que corresponde a los otros tipos de células que presenta el tejido nervioso, como son las neuroglias, también llamadas células gliales, ¿sí? Son células que se encargan del sostenimiento, la nutrición y protección del tejido nervioso, mientras que la neurona se hace cargo de transmitir el impulso nervioso, de conducir el impulso nervioso, de generar el impulso nervioso. Tiene que haber una célula que va a apoyar y que le va a brindar un fin de protección, nutrición y sostenimiento para que se dé el funcionamiento de este tejido. Y esas células son las neuroglias, ¿sí? Las neuroglias.
Hay que recordar que las neuroglias no se generan ni conducen el impulso nervioso. Entonces las neuroglias no generan, conducen ni transmiten el impulso nervioso. Hay una gran diferencia entre las neuroglias y las neuronas. Por cada neurona vas a tener 10 neuroglias. Entonces la célula más numerosa del tejido nervioso son las neuroglias. Lo otro, las neuroglias, antes de ver esto, las neuroglias sí se pueden reproducir. Recuerda que las células neuronales, las neuronas, no se reproducen, mientras que las neuroglias sí se pueden reproducir. Ahora, en las neuroglias tenemos algunas que se le llama macroglias y alguna que se le llama microglias. Las macroglias son las primeras que vamos a ver. Por ejemplo, tienes al oligodendrocito, que ya lo había mencionado, que va a estar en el sistema nervioso central. Luego vas a tener a las células de Schwann, que están en el sistema nervioso periférico. Y ambas tienen una función que ya las mencioné en el axón de la neurona, que va a ser la formación de la vaina de mielina. Ellos van a formar la vaina de mielina. La diferencia, ¿cuál va a ser? En el lugar donde se encuentra. El oligodendrocito se encuentra en el sistema nervioso central, mientras que la célula de Schwann se encuentra en el sistema nervioso periférico. Luego tienes otro tipo de neuroglia. Estas de acá que estamos viendo son macroglias, recuérdate. Es la más grande, que se llama astrocito, ¿sí? El astrocito es el encargado de la nutrición, de la respiración y excreción de la neurona. Y él va a formar la barrera hematoencefálica. Entonces va a nutrir, va a permitir que respire y que elimine los desechos, lo que corresponde a la neurona, ¿sí? Luego tenemos otra macroglia, que sería la célula ependimaria. Y esta célula ependimaria lo que se va a encargar de revestir las paredes de las cavidades ventriculares y conducto del epéndimo, ¿sí? Entonces esto va a formar como unas mayólicas, como unas losetitas, y van a proteger de esa forma, ¿sí? Muy bien. Y por último tendríamos a la que ya no es una macroglia, sino ya sería una microglia, ¿sí? Estas cuatro son macroglias, son células gliales o neuroglias mucho más grandes. Y luego tienes a la microglia, que es una célula mucho más pequeñita. La microglia lo que va a realizar es la fagocitosis de desechos o productos de lesiones. Se va a encargar de fagocitar a los agentes que pueden causarle daño a nivel neuronal. La microglia, a diferencia de todas las células nerviosas que derivan del ectodermo, la microglia lo que va a hacer es derivar del mesodermo. Entonces recordemos que en el tejido nervioso tenemos dos tipos de células. Las neuronas, que son las células que generan, conducen y transmiten el impulso nervioso. Y tenemos a las neuroglias, que son las células que van a sostener, nutrir y defender a las neuronas. Entonces, para que se pueda dar el funcionamiento del sistema nervioso que veremos después, el tejido nervioso nos brinda dos células. Las neuronas, célula representativa, y las neuroglias, que es célula que se encarga del sostenimiento, funcionamiento de la neurona, ¿sí? Recordemos que la principal función es la generación, conducción y transmisión del impulso nervioso, que se realiza en procesos químicos y en procesos eléctricos, ¿sí? Trabajando o participando los neurotransmisores y las cargas a través de la membrana que hemos visto. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, el tema ya terminó. Espero que les haya gustado. Un abrazo a la distancia. Hay que cuidarse, todavía hay que mantener el distanciamiento, mantener el lavado de manos con jabón y tener los cuidados pertinentes de no llevar las manos después de haber tocado algo que no sabemos cómo estaba, por la boca, nariz, ojos, ¿no? Hay muchos contagios, nuestro sistema de salud es precario, entonces hay que cuidarnos. Sí, muchachos, cuidémonos, espero que les vaya bien en casa, bendiciones. Todavía quédate en casa, ¿sí? Nos vemos.